Llevaba libros a ese taller metidos en la cinturilla de mi faldita tableada azul y blanca para esconderlos. Lo inaudito fue cuando lo quise hacer con Crimen y Castigo y El idiota de mi admirado Dostoyevsky o la trilogía autobiográfica de Gorky. Cada uno de ellos con una media de 600 páginas y tapa dura, los que, como otros tantos, abonaba plazos a una compañera de trabajo mayor que yo y que ésta adquiría a través de círculo de lectores, teniendo ella, por este pagado favor, el privilegio de leerlos íntegramente e incluso de releerlos antes de entregármelos. Fue esa misma compañera con el turno de trabajo partido, pues cuando yo estaba de turno de tarde salía del trabajo a las 10 de la noche. Fue ella, digo, Rafaela, quien también me grababa las clases de radioenseñanza en un pequeñito y viejo cassette que nos había dejado José Palomas, el joven y atractivo cura del pueblo, el eternamente embutido en sus gastados vaqueros y sus camisas a cuadros, y de quien todo el mundo decía que era un cura progresista. Dichas clases comenzaban generalmente a las 7 de la tarde. Era un programa emitido entonces por la COPE y supervisado por la Orden de los Jesuitas. Formato de enseñanza radiofónica con proyección de permanencia educativa dirigido a las niñas y niños trabajadores que, como en mi caso, yo particularmente solo asistí a la escuela a los 3 primeros cursos de primaria, no habíamos podido continuar nuestro aprendizaje escolar al vernos abocados a tener que llevar algo de sustento a casa. Este plan de enseñanza también estaba dirigido a los jóvenes o a cualquier adulto con ganas de aprender eso que no se pudo cosechar a través de unos estudios formales, dada nuestra humilde procedencia. Finalmente, y tras un taxativo examen, obteníamos bien el certificado de estudios primarios, bien el graduado escolar. Así que muy cierto era que para lograr lo que yo deseaba más profundamente, alcanzar conocimientos sistemáticos o llevarme libros escondidos al trabajo, me veía obligada a hacer verdaderos malabares. Me pregunto si no hubiera sido mejor, en vez de poner al servicio de las niñas y niños trabajadores esas clases radiofónicas educativas que tanto agradecíamos, que el gobierno dictatorial de entonces, junto a los mismos jesuitas, nos hubieran facilitado el poder continuar nuestros estudios en las escuelas, institutos y universidades, y no permitir o condenar a un mismo tiempo la explotación infantil en el trabajo. Tan gruesos eran los anteriormente mencionados volúmenes que en esas ocasiones intentaba disimularlos debajo de mi Rebeca color naranja. No tenía otra. Pero por el gran peso, tanto material como inmaterial, aunque este último era el que más ponderaba en su ingrávida grandeza creativa, acababan cayéndoseme, siéndome in situ requisados por mi jefa Aida, la que, y hay que decirlo, luego me los pedía prestados para su lectura, aunque con voz atronadora en el momento gritara: aquí se viene a trabajar. Así que yo trabajaba, leía y escribía en cualquier papel al uso. Entre tanto se sucedían las estaciones naturales y las contadas uralitas semiopacas de la fábrica. A veces eran de color panza de burra, con gotas de agua de lluvia despanchurradas, a veces eran rubias como el sol o el maduro trigo. Astro y cereal que, prisionera en aquella fábrica, yo no podía contemplar a cielo abierto. Hoy, con 59 años, el rebosar del pudor a flor de piel y un claro sentido de la responsabilidad, me he atrevido a editar este mi primer libro, aunque igual ni siquiera estoy mínimamente a la altura de lo que en su origen ha de ser un verdadero libro. El poemario que conforma Texerecer ha sido generado de manera absolutamente causal, como todo en la vida. Cuanto supone este engendro mental, objeto que deriva en lo llamado físico o materializado, ha ido haciéndose, igual que los días y las noches, a imagen y semejanza propia, a través de la urdimbre de certeras coincidencias, minuciosa realidad que podría parecer fortuita y derivada de otras accidentadas realidades, pero que no lo son. Nada sucede por casualidad. Como no lo fue que tras la muerte de Leal, mi amado perro, su faz de albayó mastín se manifestase en la gastada goma de este lápiz, que es el logotipo que pueden ver en el libro. Aquí está claramente que cómo él se llegó a manifestar de una manera tan sutil. En cuanto a la denominación La Viva, deriva del nombre de un humilde predio donde con nuestras propias manos, las de mi compañero de vida y las mías,
fue alzada una rústica casita en un pedregoso terral que tal vez en la era cretácea fuera océano. De ahí tantos fósiles allí atrapados en las solidificadas, anchas placas de albero rodeadas de hierba, lo que incita a pensar irremediablemente en un jardín zen, sobre todo en el equinoccio primaveral. Lugar en forma de triángulo, geoide espacial entre la campiña del Campo de Tejada y la Sierra de Pata del Caballo, en el territorio de Huelva, pedazo de roja amarga, donde su blanquecino pedrusco, metafórica y naturalmente, es el armazón, los huesos de la madre tierra, suelo que me salvó de mí misma cuando se dio el estado de salud de hacérseme más llevadera la muerte que seguir viviendo. Pero si me lo permitís, quiero retrotraerme de nuevo a esos mis 11, 12, 13 años, en los que de un anaquel rebarnizado y pequeñito que llamábamos la biblioteca de la casa del cura en mi pueblo de origen, Carrión de los Céspedes, en la provincia de Sevilla, yo sacaba libros. Aunque no fuesen muchas las obras que esta singular librería albergaba, esa era la pena, si se podía hallar algunas de Masense van der Mers o de Giovanni Papini. De allí yo extraje, como piedras preciosas, todos sus tesoros. No importaba si eran viejos o de qué tratase. Leía estos libros en el trabajo, en el descanso del bocadillo de la mañana, en casa durante el almuerzo, también tras este y por un rato encerrada en mi cuarto antes de volver al taller a echar la jornada laboral de la tarde cuando tenía el turno partido. Y fue en uno de esos mediodías, sentada sobre la colcha de color burdeos de mi cama y junto a la ventana por donde el sol, polizonte amigo, leonado visitante, encharcaba el suelo verdirrojo de la habitación, fue que leyendo la novela Un rayo de sol dentro de un vaso de agua, inverosímil, sorprendentemente, aconteció que aquel lejano día un rayo de sol atravesó, como verdad tangible, el siempre compañero vaso de agua, haciendo honor allí mismo al título del libro que tenía entre mis manos y transformando la transparencia del líquido en múltiples colores hasta sobrevenirse de repente en un sorpresivo arcoíris miniatura, destellante, celestial. Emocionada, me dije en lo más hondo, de mayor quiero escribir un libro como este, y no lo he escrito, claro. Sin saber muy bien de qué manera ilustraría la portada de Texereccer, resulta que anoto en un papelito los títulos de los poemas que encierra y dejo este papelito sobre mi mesa escritorio. En ella tengo un vaso, otro de tantos, decorado como los antiguos vasos de la crema de chocolate en Osilla, donde la simultaneidad, dándose la simultaneidad que en esos instantes un rayo de sol fugitivo, diáfano, silencioso acento, atraviesa alegremente este vaso de agua, proyectando una hermosa sombra de arabesco sobre la superficie lisa y clara de la mesa, ahí donde el papelito escrito con tinta azul. Vi cómo se me invitaba al cabo de 45 años, y aunque no había escrito el libro que me prometí, a que al menos hiciera la foto necesaria, emblema de la palabra incumplida de una vieja adolescente que hoy luce en la portada de mi poemario Texereccer. A Texereccer lo acompaña y me ampara un prólogo escrito por el poeta y narrador y muy querido amigo Manuel Moya, airiforme colibrí o gran albatros que con su demiurgia literaria sobrevuela su natal Fuenteridos y el mundo. Pues ¿quién no se ha hecho eco de esas ventanas al mediodía bajo un cielo municipal serrano y expansivo? Bluff, en el que Moya escribe sus numerosos, demandantes, reivindicativos y seductores artículos. ¿Quién no conoce la fluidez madura de su narrativa tan evidente en sus novelas como Majarón y en sus poemarios como A Salvo? Asimismo, Texereccer lo complementa las exclusivas ilustraciones de mi muy también querido amigo y gran artista plástico, el sevillano Luis Montes, hoy ya jubilado, y el que fuera catedrático de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, y que junto a Carmen Lafón, Bárbara Robles, Pajuelo, Isabel Gisbert y tantos otros, perteneció a la joven Escuela Sevillana de Pintura. Texereccer significa entramado 13. Su corpus contextual viene a ser ese tejido donde se permite el colarse de algún título, frase o verso ajeno a la propia creación de la autora, lo que de alguna manera recorre el poemario como especie de sutil hilo conductor en su realista entrelazado. Urdimbre en cuanto a la forma estructural que introduce en su abstraída conjetura
la esperanza de ese algo que pretende devenga en personal y particular descubrimiento para quien se afane en su lectura. Y 13, porque yo nací un día 13 y he querido que este sea el número tan especial de poemas que conforman el libro. La mejor manera de atender, espero que no de afrontar a través del lenguaje lo que en su fondo pretende este poemario, es dejarse llevar por las posibles imágenes que al ser leído surjan en nuestro interior. Ese aflorar de lo arquetípico y simbólico, ello sobre cualquier lectura meramente concepto lineal que desviaría y acotaría la verdadera esencia de ser de los versos en su mostrativa pretensión, sustrato real, aunque mero vehículo, desde el que se alza, en su sentido intencionalmente más abstracto, el querer decir de este libro, pues Texerexer ha sido concebido para que en sus páginas exista el libre albedrío más allá del vocablo razonado y que aquel conduzca a cada latente o potencial lector o lectora a crear su propio correlato desde las mismas bases y figuraciones de su personal subconsciente. Si el empeño puesto y el trabajo creativo realizado procuran lo que en un principio me propuse de esa manera causal como viene a producirse lo que tiene que ser, habrá merecido la pena esta labor, la que hace ya más de medio siglo anhelé, es decir, escribir un libro, mi primer libro. ¿Cómo podría explicar todo cuanto he experimentado, esa infinita amalgama de detalles y sutilezas, tanto visibles como invisibles, universo creado y creador en y desde la más absoluta soledad, y que hoy viene a ser este libro que ahora os presento? Asimismo, Texerexer está íntegramente dedicado a Natividad, mi madre, esa mujer humilde y entregada, ser bondadoso que parecía rayar la inocencia más pura y quien me trajo a este mundo en un dificilísimo parto y a la luz de un quinqué, cuando las tormentas se abrían al unísono en súbitos desgarros y los cielos diluviaban en un diciembre de hambre a mediados del siglo XX. Es a esta sencilla mujer en cuyas entrañas se forjó mi organismo, a quien rindo el más hondo homenaje con este poemario. Existe un poema llamado Palabras para Julia, de José Agustín Goytisolo, versos que en su momento me ayudaron a no claudicar en esta vida. Da la coincidencia, es decir, la no coincidencia, sino la más evidente causalidad, de que Julia se llama también la madre de José, mi compañero de vida. Ella es quien, con 85 años y enferma de Alzheimer, dijo la siguiente frase de tan hermoso surrealismo no exento de sentido: mira qué puerta cierra el campo azul. Sirva esta significativa expresión para que se abra esa puerta introductoria y dar así lectura a las índigas abstracciones de este poemario, si me lo permitís. Os leo una cita, que hay distintas citas que preceden los poemas, así como las ilustraciones, que hay bastantes, del amigo Luis Montes. Y bueno, esta es una cita de Kierkegaard y dice: escribir, dijo la voz, y el profeta contestó: ¿para quién? Y la voz contestó: para los muertos, para aquellos que has amado en la antigüedad. ¿Acaso ellos me leerán? Sí, porque regresarán como posteridad. Mis antepasados inventaron la Vía Láctea, dieron a esa intemperie el nombre de la necesidad. Al hambre le llamaron muralla del hambre, a la pobreza le pusieron el nombre de todo lo que no es extraño a la pobreza. Poco es lo que puede hacer un hombre con el pensamiento del hambre. Apenas dibujar un pez en el polvo de los caminos, apenas atravesar el mar en una cruz de palo. Antepasados, de Antífona del Otoño, de Juan Carlos Mestres. Esta es la ilustración que precede al primer poema, Julio de la Tierra. Lleva un epígrafe que es: buenas tardes a las cosas de aquí abajo, de Lobo Antún. Este poema está dedicado a mi padre. Adentro de la alquería, tan vieja como el silencio donde durmió el listón de luz,
la mancha de la boca, el ladeado del celta en la honda comisura del hombre taciturno con manos parecidas a la madera de boj. Era mi padre. Encontrada mi heredad en sus alforjas, en la enjuta, cuarteada memoria de su sino, piel de rastrojo. Respiré el agridulce aliento del mosto junto a mi flequillo. Oí el gimiente orgasmo de la uva pisada en el lagar. Aseveré del jornal pagado a peseta, a 2 reales, a perra gorda e incluso a perra chica. Vi el terrón duro del verano y el fango de los inviernos, al viento con sus torres invisibles traspasadas por la bubilla, el miasma contagiar la ingénita mansedumbre. Los senos de la noche, ubres amamantando animales jaspeados por la luna, tras la secreción del vuelco terral que conquista el arado, gastada su empuñadura por el áspero equilibrio del uso, manos progénitas bajo el canto ancestral del campesino, y a mi padre susurrar como las hojas: eres tan pequeña que creces, el abrazo te derrama. Azogue yo, y la colilla del cigarro, una úlcera, una cereza, casi inaudible el estambre verde de sus sílabas, corriente, el charco gris de la chapona, amembrillado el rezumar por la hogaza de luz que lo paría, el capacho, la jáquima, la angarilla allá en la hondura, donde aún la esperanza rubricaba primaveras, junto al desalentado nudo del adeudo diario, el sesgo saludatorio a las cigüeñas desde el ceniciento lomo de la oña, vieja burra, renqueante por el frío yermo el claro pastizal en todas las vernáculas estaciones. Vivido el grano de los días, con las mujeres dobladas sobre la quiebra del surco, sembrando un ligamento de hijos, a hilachas los sacos, de rosas, azul de siglos, sobre los frágiles esqueletos y alpargatas polvorientas, con el agrietado infernal de los rostros en un trasudar que unificaba las vidas, el hueco, la hambruna, y amapolas haciendo guiños de sangre bajo el sol. Tal vez hubo un alucinar en el laberinto del fauno, hombres mudos y ciegos, gesticulantes, a horcajadas sobre el dorado polvo de la gleba, amacando la lluvia como si una memoria eximente, el rito, la costumbre de la espera en la espera, el vientre vacío de la barca sin peces ahogados por el aire, el pan que falta en los días. Entonces Julio, junto al lobo, murmuró: buenas tardes a las cosas de aquí abajo. ¿Cómo será nuestra casa en tinieblas? Probablemente tampoco existe. Creemos que somos y no somos. No hay nosotros. Hay los 1000 ecos de lo que solo se vuelve casa cuando la pantalla se ilumina. Sillas que extraño, el fogón, el grifo del fregadero sin cerrar. Mi madre casi, mi padre casi. Y sollozo bajo la quejumbre de los techos, esa intemperie. Esta está dedicada a mis abuelos. Se titula El ave nebrante. A mis abuelos valientes que vivieron sus días y sus noches oscuras. En la tarde es el vestigio, cuando un ave sobrevuela el ancho arenal. Húmedo eco la hondura salobre de los pozos. Yedra la medora, brocales meditabundos bajo el celeste acompañamiento de otro verano. Tren que huye hacia el véspero. Encendidas palmatorias, los rostros, un instante. Rescoldo de dioses cuando el pájaro, pespunte del vacío, surge estría por el alto eucaliptal entre los humosos brazos de los boliches. Compañero fue un guijarro en la senda. Entre tanto ellos, con sus niños taciturnos, las bayonetas aguijando los vientres, criaturas de polvo junto a zanjas como hombres, succionaban algarrobas bajo flores amarillas. Y manchas de animales, tras la ciega rueca de seres encorvados, mudos, quienes hundieron su hora en el error cenagoso creyendo avanzar. Y ese libro, sobre el remoto aparador,
anaquel rebarnizado, burbuja, memoria escombrada dentro de todos los crepúsculos, o aquellas manos entrelazando su huella al suceder a la íntima, heredada geometría de la casa que bajo el fuego graneado acabó siendo destino de un cielo rojo. Si queréis, lo dejamos. Yo no quiero, ya llevo lo que queráis. Uno más por lo menos, no muy bonito. Pues entonces... Vamos a ver. Un momento, porque no encuentro. Esta es una cita de Jorge Luis Borges, de Las ruinas circulares, uno de sus relatos, y dice así: el empeño de moldear la materia incoherente y vertiginosa de que se componen los sueños es el más arduo que pueda cometer un ser, aunque penetre todos los enigmas del orden superior y del inferior, mucho más arduo que tejer una cuerda de arena o amonedar el viento sin cara. Mi rostro sin mí. Lleva un epígrafe de Antonio Gamoneda y dice: amé las desapariciones y ahora el último rostro ha salido de mí. He visto los huesos del otoño oficiar la consagración de la primavera, el hondo cuarto desnudo del invierno en el verano púrpura del clavel, la luz en el ojal, el rictus del cántico, el iris de quienes también supieron y se les hizo innombrable el sacrificio, el candil del poema. He visto el vacío de las formas y sus figuraciones, la caligrafía celeste de las aves, padecido el estremecimiento genealógico, mi esqueleto y sus fuegos fatuos bajo la ronca tempestad violeta, la mística carrera del corzo, el sol que lo mancha y proyecta su sombra en la llanura, los reinos terrenales y el infinito sendero estelar, el advenimiento de la gracia, el sur de los bienaventurados sin brújula, navegantes de la propia sed, odisea de los extraviados, si a la tarde vuestra mansa paloma con olivo de vegetal argenta y el alba vuestra oceánica rosa de los vientos. He visto mi rostro sin mí y creí que esto era necesario. Vi la luciérnaga gotear de la erecta jabalina trasnochada, su insomne abstracción. Alguien a pedacitos en traje de fiesta, antigua taracea bajo la lluvia, bajo el soportal, adentro de la memoria cosida a mano, ante las rayas de agua, celosía por la que una muchacha morena contempla la hora con Rebeca roja colgada del brazo, el puente de los minutos y esas otras faldas que corrían y que ascendieron hasta los azules tejados de Chagall, por donde empezaba a remontar la luna, sus trajes hechos a medida de 1975. Las verdinosas paredes desconchadas de la calleja que siempre olía a verano, y tus manos, entonces eran tus manos como las uvas o el maduro cereal del estío. Después llegó el Principito, con su bufanda parecida a lo eterno, y cada atardecer él y yo seducíamos a los crepúsculos. El unicornio azul, exhausto, amanecido sobre blancos, rectangulares desiertos, donde alguna vez, bajo el luminiscente de estrellas, manó un oasis de grafía. Las infelices mazorcas ahorcadas junto a las caprinas pieles, bolsitas donde el suero lácteo fermentó para hacer los quesos, hileras de escarpias en las vigas susurrantes donde habita la carcoma, soberano monacal de apocalípticos temores por entre los que se asomaban melancólicos ancestros al inmortal presente. Esto fue antes de Antoine de Saint-Exupéry y de Silvio Rodríguez. Tu nombre propio, mientras lográbamos otra luna con el índice, la mies rebosante en tus ojos y el vertido vano de esta en los míos. Yo he visto mi rostro sin mí, la máscara caída, derrotada, alcaravanes crepuscularios picotear la piel sin nadie. Muchas gracias.